Aski Haipukipan, kun Hamasiptasa, ¿me escuchan? ¿Está prestati? Ya. Aski arukipanaya tichiri. Waliki, kun Hamaki Siptas. Waliki. Ok. ¿Está prestambe? Istautua. Ya, Walik, como callanteñan. Entonces vamos a iniciar. Lo que pregunta tal vez a los que no están todavía bien entendiendo. Si están bien, cómo están, si me escuchan, ¿no? Básicamente era eso. Para empezar, vamos a dar un repaso a lo que son los fonemas, ¿ya? El cuadro fonético del Aymara, ¿sí? Para ver el tema de lo que es la pronunciación principalmente, ¿no? Entonces recuerden, tenemos 3 niveles de sonido: simple, aspirada y explosiva. A medida que hemos ido avanzando, hemos ido viendo, en algunos casos eran simples, algunos aspiradas y algunas explosivas, ¿sí? Más adelante vamos a ir un poco más, ¿no? Se va a ir complejizando y en algunas palabras se utilizan muy pocos vocales, ¿no? Entonces solamente se dice el sonido de las letras, ¿no? Pues por eso mismo la denominación de fonemas, ¿ya? Entonces todos después de mí, K, 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 Ka. Ka, Ka. Ka, Ka. Ka, Ka. Ja, A. Ka. a, Ok, muy bien, alguien lo está haciendo bien. Ja, Ja. ja, ya, muy bien, ¿no? Ahora vamos a hacer la diferencia, ¿no? Ka, 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 Ka. ka, Ka, Ka. ka, Ja, Ja. ja, Ka, 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 Ka. ja. ya, muy bien. Entonces no se van a olvidar, ¿no? Son distintos, depende del punto de articulación, ¿sí? Entonces, Ka, 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 Ja, Ka. A. Entonces, Ka. tiene que ser el sonido, la emisión del sonido tiene que ser notorio, ¿ya? No tiene que haber esa confusión, ¿sí? Entonces, recuerden los puntos de articulación. Ahora repasamos lo que son los saludos, ¿ya? Yo les saludo, ustedes me contestan. Aski urukipan yatakirinaka. Aski arukipanaya Aski tichiri. urukipanaya tichiri. Aski haipukipan yatakirinaka. Aski hapukipanaya tichiri. Aski arumakipan yatakirinaka. Aski arukipanaya tichiri. Kamisaki yatakirinaka. Waliki. Ok, chasarjañarunak. Ahora, despedidas. Hikisinkam yatakirinaka. Kamaya tichiri. Harurkam yatakirinaka. Harur kamaya Arumantkam yatakirinaka. Haruman kamaya. Ok, muy bien. Ahora pronombres personales, ¿ya? Yo digo en castellano, ustedes en aymara, ¿ya? Yo, tú, Huma. él o ella, Jupa. Jupa. nosotros incluyente, Iwasa. nosotros excluyente, Nayata. Nanaka. Nanaka. naka, ¿ya? Ellos, Panaka. ya. Hasta ahí, ya. Pronombres demostrativos. Esto, Aka. eso, Uka. ¿ya? Aquel, Ya. más allá, Uri.
Ok, muy bien, muy bien. Ya, eso es el tema de los pronombres demostrativos, ¿sí? Pronombres interrogativos. ¿Qué? Una. ¿Quién? Iti. Sí. Iti. ¿Cuándo? Cauca. Jauja. ¿Dónde? Cauqui. Cauqui. ¿Cuánto? Cunapacha. Kunapacha. Kunasa. Kunakata, Kunapach. Ya, perfecto. Ahora, la familia, ¿ya? Papá, Tata. Tata. mamá, Mama. Mama. abuelo, Auqui. achila, ¿no? Kim. Abuelo. Achila. Abuela, Agüita. Chicha. awicha, awich. Ya, perfecto. Hijo, Yoka. hija, Oca. Cuyac. No. Algo. pucha. Mapucha. Ya, muy bien. Ahora, hermano, Hilata. Plata. hermana, Cuyaca. Yaka. sobrino, sobrina, Ay, no sé. ipasiri, ipasiri. Ah, ya. Y Pasiri. Nieto o nieta, Alchi. alchi. Muy bien. Sí. Ya, estamos bien. Ahora, el tema de lo que son los números, ¿sí? 5, Ispa. Ispa. 8, Algo. quimsacalco, ¿sí? Sakalpa. 9, Yatunca. Tunca. 1, Maya. 2, Aya. 3, Kimsa. 4, Usi. 5, Ispa. 6, Soca. Topa. 7, Pacalco. 8, Sakalpa. 9, Yatunca. 10, Tunca. 20, Patunca. Patunca. 30, Satunca. Tatunca. 40, Usitunca. 50, Patunca. Patunca. 100, Pataca. Taka. 300, Quinza pataca. Zapataca. 900, Yatunca Tunca pataca. pataka. 1000, Guaranca. Guaranca. Paranca. 1200, Guaranca. Papataca. ok, 2020, Aguaranca. Guaranca. Tunca. Papataca. Aguaranca. Papapatacani. ¿no? A ver, 2020, Aguaranca. ya, Patunca. Patuncani, Patuncani. ok, Pawaranca, Patuncani, ¿sí? Año, Terminación. año, Mara. ok, Mara. libro, Pan. ya, panca, muy bien, silla, Conuña. Conuña. ya, día, Día. Y pala. No, día, día, y pala, ¿no es? día, no día, Pala. uru, Día. uru, día, ¿no? Día, Ure. noche, Aipu. aruma, ¿no? Aruma. Tarde, jaipo, ¿ya? Muy bien. Aipu. Ahora ya van a repasar, no se van a olvidar todo, ¿ya? Ya. Ya. Ahora vamos a ver, nos toca ver hoy día el tema de lo que son
Partes. Haqe hanchi, cuerpo humano, ¿sí? Ajá. Ya. Ahora les comparto. Ya está. Ya, Haqe hanchi, están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Haqe es persona, ¿sí? Persona. Hanchi es el cuerpo, ¿sí? Hanchi. Hanchi, ¿sí? Hanchi es cuerpo, ¿sí? Entonces, Haqe hanchi va a ser cuerpo humano, ¿ya? Cuerpo humano. Ya, ahora esto también llega a ser un poco de vocabulario, ¿no? Entonces, al final vamos a completar con conversaciones, ¿sí? Entonces, empezamos. Cabeza, eque, ¿sí? Eque. Recuerden, ¿no? Vocal alófono, ¿no? Antes, después, ¿no? Entonces, pronunciamos como si fuera e. Eque, ¿sí? Ok. Cabello, ñicuta. Uta, muy bien. Cara, ¿no? Toda la cara, ¿no? Ajanu, Ajano. jan. Frente, para. Para. Naira, ojo. Naira. Naira, muy bien, ¿no? Hay algunos nombres, ¿no? Nairas, ¿no? Sí. ¿Ya? Naira Pichu es ceja o también es pestaña, ¿sí? Naira Pichu. Naira. Naira Pichu. Naira Pichu. Nasa, nariz. Nasa. Masa. Hinchu, oreja. ¿Sí? Hinchu. Ahora, puede tener diferentes connotaciones, ¿no? Cada uno se va dando también a las cosas, ¿no? Por ejemplo, al agarrador de la taza, de la jarra, también se les dice hincho, ¿no ve? O de la olla, todo eso, ¿no? Laca, boca. Laca, boca. Espillo, labio. Espillo, labio. Pilu. Ahora, laca o laca chaca, diente. Sí, chaca es laca o laca chaca, ¿no? Chaca solito es hueso, ¿sí? Entonces, chaca solito es hueso, ¿no? Entonces, laca es boca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos diciendo como hueso de la boca, más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, exacto, ¿no? O simplemente dicen laca, ¿no? Entonces, depende siempre del contexto, siempre eso van a tener en cuenta, ¿sí? Anca va a ser mentón, ¿sí? Anca, mentón. Anca, no anca, ¿no? Anca, aspirados. Anca. Hikani, espalda. Hikani, espalda. Ok. Kunka, cuello. Kunka. Kun, kallachi, hombros. Kallachi. Chikanqara, axila. Chikanqara, axila. ¿Sí? Chikanqara, axila. Sí. Puraca o patanca es estómago, ¿sí? Ahora, puede variar esto igual, ¿no? Puraca es el estómago como tal. Entonces, patanca va a ser tal vez el, ¿cómo se dice? Lo que tenemos internamente, ¿no? Patanca de estómago también es, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? ¿Ya? Cururu es el ombligo, ¿sí? Ombligo. Ampara es la mano o también es el brazo, ¿sí? Ampara. ¿Ya? Ampara. Mujli es el codo. Mujli, codo. Lucana, dedo, ¿sí? Lucana, dedo. Ahora, respecto a esto,
tiene también los dedos denominaciones, ¿no? Como en castellano, ¿no? Entonces tiene dedo pulgar, índice mayor, anular, ¿no? Entonces, taika, lukana, taika es mamá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, entonces más o menos por la forma, ¿no? Entonces se le llama al dedo pulgar como taika lukana, ¿sí? La mamá de los dedos, ¿no? Wikunchir lukana, wikunchiri es el que señala, ¿sí? Entonces, dedo índice, ¿no ve? Entonces, por eso esa denominación. Wikunchir lukana, ¿sí? Hilir lukana, ¿no? El dedo mayor, ¿no? Porque es el más grande generalmente, ¿no? Entonces, hiliri es mayor, ¿se acuerdan? Hemos visto en la familia también, ¿no ven? Hilir lukana. Surtij lukana. Surtija es el anillo, ¿sí? Y generalmente se coloca en el dedo anular, ¿no ve? Entonces, por eso le han dado esa denominación de surtij lukana, ¿ya? Callo lukana. Callo es el más menor, es el más pequeño, ¿sí? Callo, ¿ya? Entonces, callo lukana, el dedo meñique, ¿ya? Ahora en los dedos tenemos lo que es la uña, ¿no? Y eso se llama sillu, ¿sí? Sillu. Ahora estos dedos, esta uña hemos visto de forma general, ¿verdad? Cuando yo me quiero referir, por ejemplo, al dedo a los dedos del pie o de la mano, entonces ponemos por delante, ¿no? Ampar lukana o kayu lukana, ¿ya? Ampar sillo o kayu sillo, ¿sí? Entonces, con eso vamos a diferenciar. Ampar es mano, kayu es pie, ¿ya? Entonces, kayu lukana, dedos de los pies, ¿no? O dedo del pie. Tiene esa parte, ¿no ven? Tejne es la cadera, ¿ya? Tejne es la cadera. Chara va a ser la pierna, ¿sí? La pierna. Concori es la rodilla. Concori, la rodilla. Ahora, esto se lo saben todos, ¿no? Usu, ¿no? La pantorrilla, ¿no? Usu. Kayu, como hemos dicho, pie, ¿ya? Kayu, pie. ¿No? Entonces, se lo van a aprender tal vez las partes más importantes del cuerpo humano, ¿sí? Ahora también en la parte anatómica tenemos algunos, ¿no? Como, por ejemplo, el cerebro, ¿no? El cerebro se llama lejwi, ¿ya? Pues todos tenemos lejwi, ¿no? También los animales tienen lejwi, ¿no? Eso es el cerebro, ¿no? Cerebro. Lajra es la lengua. Lajra, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, dicen Aymara lajrat soya, ¿no? Entonces quieren decir, me voy a expresar en lengua aymara, ¿no? Entonces, lajra es lengua. Chuima es el corazón, pero generalmente el chuima, más que el corazón, es el, es el pulmón, ¿sí? Pulmón. Ahora, corazón como tal, aquí voy a completar, es yoko. ¿Sí? Yoko es específicamente corazón. ¿Sí? Corazón. Así. Ahora, por ejemplo, dicen, ay, chuima, ¿no ve? Entonces, chuima se expresa más dulce si quieren. ¿Sí? Por eso se le asocia con el tema del corazón. ¿Sí? Con el tema del corazón. ¿Sí? Pero así anatómicamente hablando, chuima va a ser pulmón y yoko va a ser el corazón, ¿sí? Pero no hay problema. Si chuima expresan, digamos, al corazón, no hay problema. Todos van a entender, ¿no? Igual, ¿ya? Huila es la sangre, ¿sí? Por eso el color rojo, por ejemplo, se dice huila, ¿verdad? Por el tema del color, ¿sí? Entonces, su sangre va a ser huila. Malca es la garganta. Malca, ¿sí? Malca. Jipilla va a ser lo que es intestino. Ahora, si hablamos de anatomía, puede haber intestino grueso, puede haber intestino delgado, ¿no ve?
Entonces, para eso se aumenta lo que es el turu, significa grueso, huichusa significa delgado, ¿no? Entonces, digo, intestino grueso, ¿no? Turu, hipilla. Intestino delgado, huichus, hipilla, ¿sí? Entonces, es así como se diferencia. En este momento, esto es el nombre genérico, ¿no? Hipilla, intestino, ¿ya? Patanca, ya hemos dicho la pancita. Quiucha, el hígado. Quiucha, hígado. Chaca, el hueso. Jarapi, la costilla. Jarapi, la costilla. Y maimuro, lo que es riñón, ¿sí? Riñón. Puede haber, seguramente hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien me decía en un curso, ¿cómo se dice saliva? ¿No? Saliva. Saliva se dice tusuncalla, tusuncalla, ¿ya? Entonces, así puede haber muchos más, ¿no? Si quieren saber algunas cosas, lo escriben en el foro o escriben en el WhatsApp para que podamos responder, ¿ya? Entonces, de esto, todo esto se aprende o se aprenden tal vez los más importantes, ¿no? ¿No? Si estuviéramos, por ejemplo, en un curso presencial, seguramente haríamos muchos ejercicios, ¿no? Acá kuna saminis nairapaja, kuna saminis nikotapaja, ¿no? Entonces haríamos muchos ejercicios, ¿no? Pues en este momento, más adelante lo vamos a hacer. ¿Tiene alguna pregunta respecto a esto? Disculpe, profesor, ¿es jipilla turu, intestino grueso? ¿O es Turu, jipilla? jipilla, ¿sí? Ay, Huichus, jipilla. Turu es grueso, huichusa es delgado, ¿ya? Profesor, ya. ¿Sí? ¿Le escucho? por ejemplo, cuando se le dice, digamos, usu es enfermedad, ¿no ve? Correcto. Entonces dice la gente, dice, chuima usutu, ¿está bien? Sí, está bien. Chuimau usut, ¿sí? Por ejemplo, me duele, no sé, mi nariz, ¿no? Entonces, Ajá, nasau usut o nasajau usutu, ¿no? Uso ya. al final, ¿sí? O me duele mi diente, ¿no? Lacachacajau usut o lacau usut, ¿no? Me duele mi cabello, no duele el cabello, ¿no? Me puede doler, a ver, no sé, Kunku usuta, no, digamos, kunka. kunka usut, ¿no? Kunka Kallachiu usuta. usut, ¿sí? Entonces, Ajá, usu es enfermedad, ¿ya? Es dolor, ajá. ¿ya? Dolor, ¿no? Dolor, enfermedad. Dolor, enfermedad, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Creo que nada, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, casi al terminar, vamos a hacer ejercicios. Ya vamos a conjugar, ¿ya? O algunas oraciones. Ahora nos toca ver lo que son los alimentos, ¿no ve? Ahora, alimentos. Se dice mancanaka, algunas veces también se dice juiranaka, ¿sí? Juiranaka. O juira también es alimento, ¿sí? Entonces, mancanaka, juiranaka va a ser alimento o alimentos, ¿ya? Ahora bien, aquí hay que contextualizar algo importante, ¿no? La mayoría de los alimentos que consumimos actualmente han sido importadas, ¿no? Y han sido domesticadas y actualmente se produce aquí. Pero hay algunos productos que son típicos, son originarios, ¿no? Y tienen nombre exclusivamente en Aymara, ¿sí? O hay algunos alimentos que corresponden, digamos, a otras regiones, ¿no? Que no necesariamente son aymaras, ¿no? Entonces, hay mucha dificultad, si quieren, respecto a esto, ¿sí? Entonces, les voy a ir mencionando, ¿no? De esta forma, ¿no? Porque muchas veces se aymariza, ¿no? Del castellano se aymariza. Y lo mismo pasa, algunas veces se castellaniza, ¿sí? Se castellaniza, Eso. porque no hay una palabra exacta, digamos, para poder describir, ¿no? Por lo tanto, se aymariza o se castellaniza, porque si no se va a alargar, ¿no? Yo puedo expresar una cosa
con 4 o 5 palabras, ¿no? Pero para que sea más corto, simplemente lo castellanizamos o lo aymarizamos, ¿ya? Entonces, carne en general va a ser aicha, ¿sí? Aicha. Ahora bien, aquí puede haber carne de res, carne de oveja, carne de llama, carne de, no sé, el pollo, digamos, ¿no? Carne de cerdo, ¿no? Entonces, lo diferenciamos, ¿no? Primero colocamos el nombre del animal, ¿no? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, carne de res. Entonces, res en general se dice, como no es típico, entonces vaca, huaca, ¿no? En Aymara, huaca. Entonces, huaca aicha va a ser carne de res, huaca aicha, ¿sí? O carne de llama, digamos. Llama se dice carua o caura, ¿sí? Carua o caura, ¿no? Caura aicha, ¿no? Entonces ya estoy diciendo carne de llama, ¿sí? Quiero decir pollo, ¿sí? Entonces, hualpa es gallina, ¿no? Su hualpa aicha va a ser carne o el pollo, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos decir? No sé, ¿no? Entonces, así vamos a ir colocando. Primero mencionamos el nombre del animal, luego el aicha, ¿ya? Para diferenciar. Pero si queremos decir carne así en general, solamente aicha, ¿ya? Ahora, huevo, ¿no? Huevo es kauna. Ah, algunos también varían, ¿no? Dicen canua, ¿no? Entonces, simplemente es el orden, ¿no? Kauna o canua, ¿no? Sigue siendo huevo, ¿sí? No hay problema. Kauna o canua, huevo. Ah, lo que les decía precisamente, ¿no? Hualpa, aicha. Hualpa es gallina, ¿sí? Y aicha, carne, ¿no ve? Entonces, pollo, ¿sí? Ahora, chalwa es el pescado, ya esté vivo o muerto, ¿no? ¿Sí? Chalwa es pescado o diremos pez, ¿no? Chalwa. Ahora, esto, por ejemplo, el tema de arroz, como no es propio, entonces se aymariza, ¿no? Arusa, ¿no? Arusa. Rusa. Lo mismo que, aquí hay un error, así, ¿no? Azucara, ¿no? Azúcar, ¿no? Entonces, como no es típico, entonces azúcar, ¿no? Simplemente está fonetizado a la aymara, ¿ya? Por eso decimos aymarizado, ¿sí? Aymarizado. Ahora tenemos lo que es el miski, ¿no? Miski es miel. Ahora muchas veces el miski también se utiliza para expresar que está dulce, ¿no? Entonces le dan tecito, entonces wali miski wadis, ¿no? Entonces está muy dulce, ¿no? Miski es miel o también es dulce, ¿sí? Dulce. Haku es harina. Haku es harina. Tonko es maíz, ¿sí? Tonko es maíz, ¿no? Siendo esto uno de los principales productos, ¿no? Por ejemplo, de la cultura tihuanacota, ¿no? Aba, hawasa. Hawasa va a ser aba. Ahora, queso va a ser milquitica, ¿sí? Milky es leche, ¿no? Está más abajo, ¿no? Entonces, acuérdense del inglés, ¿no? Milk, ¿no? Entonces, milky, leche, milquitica, va a ser queso, pero generalmente se conoce como quiso, ¿sí? Ya nadie dice milquitica, ¿no? O muy pocos hablan de esta forma, ¿sí? Entonces, quiso nomás. ¿Quiso qué es? Queso fonetizado al aymar, es decir, en castellano aymarizado, ¿no? Quiso. Entonces, milquitica es el correcto, ¿no? Anta es el pan. Anta. Choque es la papa, ¿sí? Choque. Ahora este choque también puede significar, por ejemplo, crudo, ¿no? Entonces, depende un poco, ¿no? Del contexto, ¿sí? Uyuku, la papa lisa. Apilla, creo que me he saltado, ¿no? Apilla es la oca, ¿sí? La oca. Ciulla o jumampulla es la cebolla, ¿sí? Entonces, ciulla, por ejemplo, igual aymarizado, ¿no? De cebolla.
Camote, apichu, ¿sí? Apichu. Quinoa, jupa, jupa, muy bien, ¿no? Jupa. Ahora, cañagua, ¿no? Cañagua, cañagua. Entonces, este es el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos castellanizando, ¿no? Cañagua, ¿no? Cañagua, ¿no? Ese es el nombre. Jayu es la sal. Jayu es la sal. Pirasa va a ser la pera. Pocota, pocota es plátano, ¿sí? Pocota. Uwasa va a ser uva, ¿no? Igual aymarizado, ¿no? Y usa va a ser el higo, ¿no? Tunasa, tuna, ¿sí? Entonces, como pueden ver, una gran cantidad de productos simplemente son del castellano y aymarizado, ¿no? Entonces, si dicen manzana, ¿no? Seguro que les van a entender, ¿no? No se hagan, no hay tanto lío, digamos, ¿no? En saberse todos los nombres, ¿no? Y actualmente, como estamos viendo la situación, está muy complicado, ¿no? Muchos, por ejemplo, quieren que sus hijos solamente hablen el castellano, ¿no? Y muy pocos son ya las personas de tercera edad, son los que hablan, ¿no? El aymara. Entonces, es una situación preocupante, ¿no? El tema de lo que son los idiomas indígenas, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, consulta? Profesor, por ejemplo, cuando digamos uno quiere comprar, digamos, un pescado, ¿no ve? Sí, Que es chayua, ¿no ve? correcto. Chayua. Entonces, ¿cómo puede decir uno entonces, a ver, chayua aljet, digamos, vendeme, ¿está bien así? Chayua aljita, ¿no? Aljita. Ajá, Ajá. aljita. Pero ¿y Sí, cómo le aljita. pondríamos, digamos, especificado la trucha, digamos? Ah, ya. Trucha chayu aljita, ¿no? Directamente ya decimos el nombre, ¿no? Entonces, como le Ah, digo, ya. no tienen nombres en Aymara, ¿no? Puedes ver, por Ujú, ejemplo, hay algunos peces que son típicos, ¿no? El carachi, el ispi, ajá. entonces ahí sí, ¿no? Fonéticamente es Aymara, pero trucha, sábalo, o sea, no hay forma de decir, digamos, en Aymara, entonces simplemente dices su nombre en castellano, ¿no? O fonetizando un poco Listo, y ya está. aljet